Está gigante su currículum. ¿Me permite leer solamente algunos elementos? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes, buen retorno. Muchas gracias a todos ustedes que asisten a esta conferencia. Les recordamos que tienen que registrarse en el QR que se encuentra en las pantallas, por favor, porque deben de cubrir el 80% de sus asistencias para que se les dé su constancia de este foro internacional. Y bueno, vamos a continuar con estas actividades y pues yo quiero presentarles a nuestra moderadora. Ella es la directora de Certificación, Capacitación y Extensión del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, doctora Verónica Hernández Alcántara, quien dejo el uso del micrófono. Muy amable, muchas gracias, gracias. Bien, pues el día de hoy, para cerrar esta primera jornada que ha sido sumamente enriquecedora, bueno, pues a nombre de nuestro tribunal y nuestro presidente, el magistrado Ricardo Sodi, por supuesto, todo lo que implica esta organización que ha realizado nuestro querido amigo Edgar Marín y todo su equipo, por supuesto nuestra querida consejera que siempre nos acompaña, gracias Cris, gracias por apostarle a esto que a todos nos interesa y que, como bien apuntaba el doctor Montes de Oca hace unos minutos, pues no nada más el involucrarnos, sino el conocer, identificar y por supuesto apostarle a seguirnos capacitando en todo esto que no tendría por qué sernos ajeno, al contrario, sino cómo allegarnos de todos estos elementos. Y pues el día de hoy estamos muy complacidos, Asunción, que esté aquí con nosotros, Asunción Álvarez Alvarado, ingeniera en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico del Istmo, es inspector general administrativo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, encargada de la Policía Cibernética del Estado de México. Pongan atención, fíjense nada más quién trae todas las canicas en esto. Gracias por estar acá. Me voy a permitir leer algunos elementos de su semblanza curricular, que es gigante. Ya amenacé con decir que solamente algunos elementos voy a destacar porque queremos justo escucharla. Usted trae todos estos elementos que es vital conocer, entonces mejor nos volcamos a ello, ¿le parece? Ha realizado cualquier cantidad de campañas de prevención de delitos cibernéticos, atención ciudadana a incidentes cibernéticos, forenses digitales en dispositivos móviles y equipos de cómputo, investigaciones en fuentes abiertas y redes sociales, en cumplimiento de mandamientos ministeriales y judiciales, temas de seguridad de la información, enlace con proveedores de servicios digitales. Tiene capacitaciones nacionales e internacionales, fundamentalmente en Tecnológico de Monterrey. Tuve que sacar mi casa, perdón. Aunado a ello, cursos y participaciones en retos de policías en ciberespacio, sistema penal acusatorio para mandos medios de seguridad pública, quinto seminario de seguridad interior y ciberseguridad, participación en semanas nacionales de ciberseguridad, miembro del Comité de Ciberseguridad por el Estado de México, prevención y combate de delitos cibernéticos, investigación forense, ataques avanzados y ataques dirigidos, y ha colaborado también con la elaboración de la guía de operación para el monitoreo de la red pública de Internet, publicada en septiembre de 2020, analista de inteligencia técnico especializado. Ya queremos escucharla. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Agradeciendo la invitación a nombre del maestro Andrés Andrade Telles, secretario de Seguridad del Estado de México, voy a presentar las actividades que realiza la Policía Cibernética del Estado de México para que conozcan un poco de estas tareas que nosotros de verdad día a día llevamos a cabo, sobre todo en la parte de la prevención de estos tipos de delitos y estos tipos de incidentes. También aclarar algunas situaciones, sobre todo en el concepto o la conceptualización que tienen acerca de la Policía Cibernética y sus alcances, ¿no? No sé si me puedan apoyar con la presentación. Okay, la siguiente. Vamos a hablar un poquito de lo que es la ciberseguridad, que yo creo que la mayoría de los ponentes dio a conocer como el concepto de acuerdo a cada uno de los campos que cada quien maneja.
En el caso de nosotros, la ciberseguridad la concebimos como todos aquellos mecanismos y procesos que tenemos que llevar a cabo para protegernos dentro del mundo virtual. Me gusta hacer mucho una analogía con respecto a cómo nos protegemos nosotros en el mundo real y cuántos elementos juegan un papel importante en la seguridad en el mundo real. Pero ¿qué pasa con toda aquella seguridad que hay o que tenemos que implementar en el mundo virtual, ¿no? Por eso tenemos este concepto que dice que es la práctica de proteger los sistemas informáticos, redes y programas de posibles ataques que buscan obtener, modificar o destruir información. Pero ese es el concepto que la mayoría de la gente, cuando escuchan el concepto ciberseguridad, nos vamos más a esta parte que le llaman la seguridad perimetral, ¿no? Que es proteger a las compañías, proteger a todos aquellos activos de información que por cierto son súper importantes. Pero ¿qué hay de esa parte de la ciberseguridad? Del cuidado de nuestra propia información o de nuestro propio ser, en el sentido de, por ejemplo, cómo nos vulneramos sin utilizar una ciberseguridad para no ser víctimas, por ejemplo, de un secuestro. ¿Cuándo lo hacemos? Normalmente no pensamos en eso cuando hablamos de ciberseguridad. Algunos aspectos importantes, como por ejemplo el uso de software y antivirus, la creación e implementación de políticas, realizar respaldos y copias de seguridad, sobre todo para evitar ataques de ransomware, pero aplicar mecanismos de seguridad no solamente en nuestro entorno de trabajo, sino también en nuestro entorno personal. Ok, hablamos de ataques. Tuvimos la presentación del ingeniero en una ponencia y que hablaba precisamente de toda esta parte de los ataques, de cómo se pueden configurar, por ejemplo, exploits, cómo vulneramos nuestra información, pero también platicaban algunos otros ponentes, por ejemplo, del tema de cómo nosotros también en esta parte no implementamos mecanismos que ya existen en temas de seguridad en el mundo virtual. Como por ejemplo, se dio mucho la modalidad y hoy en día está también el robo de cuentas de WhatsApp. ¿Saben cómo se soluciona el robo de cuentas de WhatsApp? Aplicando el doble factor de autenticación. ¿Cuántas personas lo hacen? A veces en las mismas instituciones no lo hacemos y la mayoría de los objetivos de estos ciberdelincuentes son precisamente aquellas personas en donde pueden obtener un beneficio económico alto. Y nos percatamos en que nosotros en las actividades que realizamos diario al atender denuncias ciudadanas, nos percatamos que la mayoría de estos objetivos son personas que tienen cierta vulnerabilidad en el sentido de que son personas públicas y que al ser personas públicas, algunos datos personales se encuentran de forma pública, como puede ser el número telefónico, como puede ser un correo electrónico. Y estas personas se vuelven objetivos de estos ciberdelincuentes y que a veces esas personas quizás no conocen mucho el tema, pero quizás sí se deberían de rodear, por ejemplo, de sus áreas de soporte, por ejemplo, en donde esas instituciones blinden a sus superiores jerárquicos de mecanismos de seguridad que ya existen, como por ejemplo, hablábamos del doble factor de autenticación, hablamos por ejemplo de qué tanto se preocupa, tanto en una institución como en una compañía, de educar a sus empleados sobre el tema de, por ejemplo, hacer caso omiso a correos electrónicos, no solamente de remitentes desconocidos, sino de remitentes desconocidos. Por ejemplo, hoy en día podemos hablar de un enmascaramiento de correo electrónico, como lo que hizo el ponente anterior, y cómo las personas, aún sabiendo que a lo mejor existen estos tipos de ataques, no capacitamos o no brindamos a nuestros empleados de estos pequeños consejos que nos pueden salvar o pueden salvar la institución o nuestra empresa. ¿Cuánta incidencia tenemos nosotros, por ejemplo, en fraude al comercio electrónico? ¿Qué es el fraude al comercio electrónico? Al igual que el fraude a la banca electrónica, son todos aquellos ataques, por ejemplo, de phishing, de smishing, de vishing que existen y que le llegan a la ciudadanía diciendo que son un ente bancario
y que la ciudadanía o la persona que va a ser víctima no se da cuenta que está siendo engañado. Y entonces empiezan a proporcionar información confidencial, como pueden ser los datos de la tarjeta bancaria, o bien permiten que se instale dentro de su dispositivo un software que le permite al atacante tener acceso a sus datos, ¿sale? Pero toda esa parte de educación, muy pocas instituciones se preocupan por meter o aplicar ese tipo de ciberseguridad en la institución. Ahora vamos a hablar un poquito de las acciones de la Policía Cibernética, para que ustedes la conozcan, para que ustedes vean sus alcances y sin el afán de juzgar, veamos también hasta dónde la Policía Cibernética puede llegar a tener cierta injerencia en el cuidado. Yo estoy convencida que la parte de la prevención es un factor súper importante para que evitemos ser víctimas de estos tipos de delitos. La Policía Cibernética se anunció en el 2015 y cuenta con 3 áreas de prevención. El área de prevención de delitos cibernéticos, que es prácticamente un área que se dedica a dar pláticas de prevención a las escuelas, sobre todo, ¿por qué? Porque ahí es donde tenemos el grosso de víctimas en el sentido de los niños, niñas, niños y adolescentes en el Estado de México. Tenemos también, por ejemplo, el área de atención ciudadana, que trabaja 24/7, y ahí es precisamente donde se recepcionan todos aquellos reportes que tienen que ver con los incidentes cibernéticos que se cometen en el Estado de México, ¿okay?, a la ciudadanía. Y el área de patrullaje e investigación. En el área de patrullaje nos dedicamos a monitorear toda la parte de lo que es el Internet, y yo siempre me pregunto, ¿cuántos policías en el Estado de México están para cuidar a la ciudadanía de los 125 países, de los 125 municipios? Quizás, y aún así no sean suficientes, pero me pregunto, y digo, ¿cuántos policías cibernéticos existen para proteger no solamente esos 125 municipios, sino a través de que el Internet no tiene fronteras, podemos llegar a tener todavía muchísima más población que la que existe en el Estado, porque a veces los ciudadanos del mismo Estado son víctimas de otros atacantes que vienen probablemente de otros estados y hasta de otros países. Ok, veamos un poquito de cómo van evolucionando estos tipos de incidentes y cuáles son los municipios que más incidencia muestran. Como pueden ver en la gráfica, se observa cómo a raíz del tiempo, desde que nos anuncian en el 2015, cómo vemos, por ejemplo, que en el 2023 hay un incremento, y que, de acuerdo a cómo se van viendo las estadísticas, para el 2024 vamos a tener un leve aumento en el número de atenciones que se brindan. En el 2023 fueron 16.622 reportes. La mayoría de ellos fueron por acoso, por fraude, por robo de contraseñas, por robo de identidad, extorsión y amenazas. Y se preguntarán, ¿qué hacemos con todos esos reportes? ¿Okay? Hablamos de la Policía Cibernética como un ente preventivo. Nosotros pertenecemos a la Secretaría de Seguridad del Estado de México y nuestras acciones son como policía preventivo. Cuando a nosotros nos llega un caso, por ejemplo, de un tema de acoso o de fraude, normalmente servimos a la ciudadanía proporcionándole los datos, los mecanismos y las herramientas para que con esos datos ellos puedan acudir a la instancia procuradora de justicia, que en este caso es la Fiscalía del Estado de México. Ellos son quienes tienen que levantar la denuncia formal y tipificar el delito, ¿ok? Siempre y cuando cuente con todos los elementos. Pero aquí viene una parte importante que me gustaría muchísimo resaltar. Tenemos casos, por ejemplo, de mujeres que son amenazadas a través de redes sociales. Mi pregunta es, yo como policía cibernética preventiva, recomendaría, en este caso, por ejemplo, la persona o la víctima lo que busca es justicia, o que se le brinde de alguna forma la seguridad de que no va a sufrir, o que no va a hacer, o que no se va a concluir esa amenaza. Entonces,
nosotros decimos, si ella acude al Ministerio Público y le dice, estoy siendo víctima de esta amenaza, ¿qué creen que va a pasar? ¿Alguien sabe aquí, por ejemplo, el tema de las amenazas? ¿Qué creen que va a pasar? Que las amenazas no están tipificadas en el Estado de México. Y entonces, pero nuestras incidencias nos marcan que en las amenazas tienen bueno, ahorita se aparece como quinto lugar durante ese periodo. A veces las amenazas las tenemos como en segundo o como en tercer lugar porque nos van variando las incidencias. Desafortunadamente ahí es donde tenemos nosotros, ¿cómo le digo a la víctima que no va a poder ser o que no se le puede levantar la carpeta de investigación cuando ella lo que está necesitando es justicia o que se le escuche, ¿no? Entonces, normalmente al ser este tipo de delitos, las canalizamos a la agencia del Ministerio Público para el levantamiento de la denuncia de hechos. Y el Ministerio Público, dependiendo de la situación y la gravedad, dará seguimiento a esa denuncia de hechos. Pero desafortunadamente no se le puede tipificar ese tipo de delitos. También atendemos mandamientos ministeriales y judiciales. La Policía Cibernética también está capacitada con el tema de extracción, siempre y cuando sean solicitados a través de un mandamiento ministerial o judicial. También trabajamos arduamente en la parte de los reportes de las páginas web. Normalmente tenemos mucha incidencia en el tema de clonación de páginas y que esto tiene que ver con el fraude al comercio electrónico, la difusión de contenido íntimo, como ya habíamos dicho, la suplantación de identidad. Y, por ejemplo, tuvimos el tema de robo de contraseñas que anteriormente, les platico, el robo de contraseñas sí se daba, pero no ocupaba los primeros lugares. El año pasado empezamos con un tema de robo de contraseñas y espero que a nadie de los que esté aquí le haya pasado. Los correos de Hotmail sufrieron una vulnerabilidad y fueron expuestos, no se supieron. ¿Y qué pasaba? Fíjense, cómo la ciberseguridad en nosotros mismos la vulneramos. ¿Por qué? La base de datos de Hotmail fue vulnerada. Pero sucede que esa cuenta de Hotmail nosotros la teníamos configurada también en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok. Y curiosamente, todas o todos manejaban la misma contraseña, tanto de correo electrónico como de las redes sociales. ¿Quién se está vulnerando ahí? Nosotros mismos. ¿Y qué sucede? El atacante, al momento en que ya tiene la contraseña del Hotmail, es muy fácil intentar entrar a la cuenta de Instagram metiendo el mismo correo electrónico y metiendo la misma contraseña. ¿Y qué creen? Muchísima gente fue víctima de este incidente. ¿Quién se vulneró? Nosotros mismos, porque no tenemos esa cultura tan solo de ir cambiando nuestra contraseña, que no sea la misma en todas las redes sociales ni en todas nuestras plataformas. Nosotros lo hacemos, desafortunadamente, y tuvimos muchísima incidencia. Tanto es así que se nos puso en el tercer lugar. Entonces, ven cómo la ciberseguridad es importante. Sí, en el tema de protección, sí, pero ¿qué pasa con nuestra información? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tiene la autenticación en doble factor en sus correos electrónicos? Y en todas las plataformas debería de ser, ¿no? Y es un mecanismo de seguridad que está para nosotros, está libre, pero mucha gente no sabe ni siquiera que existe. Entonces, hay que no sé, si ya estamos en este mundo, en esta era, en este siglo, hay que buscar los mecanismos de seguridad para nosotros mismos, y si no lo sé, pregunto, ¿no? Por ejemplo, nuestra área de atención, de verdad, a mí me gustaría que lejos de que cuando nos marquen, sea para decirnos que ya fueron víctimas de fraude, nos marquen para decir, oye, escuché que existe el doble factor de autenticación, ¿me ayudas a configurarlo? No, sería muy diferente y la incidencia sería completamente distinta. Vemos también, por ejemplo, aquí ya viene desarrollado los tipos de incidentes que nosotros atendemos. Como pueden ver, de 11,272, 3,024 son de acoso. ¿Y saben quién es el género, ya sea que más reporta o que mayormente es víctima? ¿Quién se imagina? ¿Perdón?
No, en el tema de acoso son las mujeres. ¿Y saben que nos hemos percatado de algunas atenciones que hemos dado? ¿Saben quiénes acosan a las mujeres? Las mujeres. ¿Va? En los temas de extorsión, por ejemplo, en el tema de fraude ahí hablaban de la tercera edad. ¿Sabe quién aplica ahí? En el fraude a la banca electrónica, fraude a la banca electrónica es la tercera edad. ¿Por qué se imaginan? Porque son personas que no crecieron con el ámbito de la tecnología y que a raíz de la pandemia que sucedió, muchas personas tuvieron que migrarse para allá, pero se migraron sin la educación o sin el conocimiento. Y entonces, la persona que acaba de cobrar su pensión tenía su dinero en la banca, no sabía utilizarla, pero recibe una llamada del banco. Eso se llama phishing. Y le empiezan a decir que es del banco y que su banca va a estar en mantenimiento y le dicen paso a paso qué es lo que tiene que hacer, le dicen que no ingrese cuando esas personas ya tienen acceso a su banca y resulta que después de 2 horas su cuenta fue vaciada. Pero no solo eso, también le generaron préstamos, por ejemplo, les vaciaron las tarjetas de crédito y son personas de 60, 65 años, 70 años que se les fue su vida trabajando y que ya no tienen nada. Pero eso desgraciadamente fue porque tuvieron que irse hacia ese mundo digital, pero nadie les explicó de lo que se tenían que proteger. Entonces, por eso ellos son víctimas de lo que es el fraude a la banca electrónica. Y es ahí donde también tenemos que entrar. De hecho, en junio tenemos una campaña en redes sociales con respecto a la educación de personas adultas mayores en el tema de la ciberseguridad. Al final comparto las redes sociales para que nos sigan, va a iniciar en junio. Lo que les platicaba, actualmente contamos con redes sociales. No es que anteriormente no contáramos, metíamos material, pero lo hacíamos a través siempre de la página de la Secretaría de Seguridad. Ahorita ya contamos con nuestro propio espacio y a través de ahí generamos contenido que intenta aportar y generar mucha prevención. Yo le apuesto mucho a la prevención. También, por ejemplo, existe el Comité de la Ciberseguridad que recientemente, en conjunto con el secretario, el maestro Andrés Andrade Telles, y con las otras entidades de los estados, hay una coordinación bastante sólida. ¿De qué manera? Por ejemplo, hace algunos casos, si esta coordinación no existiera, quizás se perderían. Como yo les comentaba en un principio, la policía cibernética o el área de la cibernética no solamente es un tema de la entidad de los 125 municipios. Platicándoles un caso, por ejemplo, en San Luis, el año pasado, hace 2 años, una menor de edad fue captada por un ciudadano de San Luis Potosí. Y a través de la coordinación que tuvimos con con la Policía Cibernética de San Luis Potosí, logramos dar con la ubicación de la persona que se la llevó para allá, que la vino a traer y se la llevó para allá, y logramos regresar a la menor a su hogar. Esa persona tenía 23 años, la menor tenía 14, ¿no? Entonces, es un tema que les digo que si existe esta coordinación, se pueden lograr grandes cosas. También tenemos, por ejemplo, la página de la CESEM. Hay un espacio ahí en la página de la CESEM que habla precisamente de este tema de ciberseguridad. Ahí también se encuentra el decálogo con el que nosotros trabajamos, que ahorita se las voy a presentar. Hace rato el comisionado del InfoEM también platicaba de la coordinación que hacemos a través de los cines conversatorios, que llegamos también a las escuelas y platicamos con los alumnos acerca de cómo poder evitar ser víctimas de todos estos tipos de incidentes. Ese es el decálogo de la ciberseguridad. Fue un trabajo en coordinación con varias áreas de la Secretaría, en conjunto con la Policía Cibernética, y lo que intenta toca cada uno de esos puntos, toca un área que es fraude, que puede ser, por ejemplo, el cuidado de nuestros hijos en las redes sociales dentro de nuestro hogar,
que ese es otro tema también bien importante, porque cada día, si no existe una educación cibernética como padres de familia, ¿qué les vamos a nosotros a enseñar a nuestros hijos con respecto al cuidado, por ejemplo, de nuestro mundo en Internet? ¿Cómo vamos a educar a esos menores, ¿no? Hace rato platicaba con mi compañera acerca de qué tan factible sea pensar en que se pudiera meter una materia, por ejemplo, en las escuelas desde primaria, por ejemplo, y empiezas a cuidar a esos niños desde pequeños. Cuando ellos salgan de la primaria ya van a tener una conceptualización de ciberseguridad diferente, porque hoy en día un menor de edad no sabe que debe evitar subir una fotografía, por ejemplo, de su escuela. Quizás muchísimos niños no lo saben. ¿Saben qué buscan? Ellos buscan cierta aprobación en redes sociales mientras se estén mostrando, mientras sus fotografías sean públicas, y quizás como padres de familia nosotros intervenimos y les decimos, no subas esto, pero no sabemos decirle el por qué, ¿no? ¿Cómo le decimos a un niño que no acepte solicitudes de amistad, que puede ser víctima de grooming? ¿Cómo se lo decimos? Si yo como padre de familia desconozco el tema, y hace rato lo mencionaba, o sea, ¿cómo yo le puedo hablar a alguien de algo que yo desconozco? Entonces nos tenemos nosotros también que educar como padres de familia para que podamos dar y hablar de estos temas abiertamente con nuestros hijos, ¿no? Nosotros a través de las pláticas lo intentamos todos los días en las pláticas que llevamos a las escuelas, pero también está la otra parte del entorno familiar que vive el menor. ¿Sale? El decálogo lo pueden descargar de la página de la Secretaría de Seguridad. Lo pueden, no sé si aquí hay alguien que sea un profesor de una escuela, lo pueden descargar, lo pueden imprimir, lo pueden poner, pegar para que los alumnos lo vean. Y quisimos meter un poquito de la ley de ciberseguridad, que también salió o lo tomaron hace rato como un tema, y digo, aquí también lo voy a tomar como muy breve, pero hablábamos de cuándo materializar, cuándo hacer tangible esta parte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros como Policía Cibernética, como Ministerio Público, si yo llevo a una madre de familia y decirle que vamos a denunciar el grooming, llego y el ministerio me va a decir, ¿y qué es eso? ¿Qué es el grooming? ¿Qué es el phishing? ¿Qué es? O sea, aquí hay que trabajar, yo creo, mucho, porque no es un reclamo, para nada, pero el año pasado estuvimos aquí y creo que si bien es cierto, sí avanzamos un poquito, yo creo que la delincuencia ha avanzado mucho más. Ahorita tenemos encima la inteligencia artificial, ya es parte de nosotros. Y no sé, quizás el año pasado volvamos a estar aquí y que estemos hablando de otras tecnologías, y nosotros en la parte de la legislación, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si es un tema de pensarlo. Ahí está la ley de ciberseguridad, que la leí y la verdad está bien, pero ¿cuándo la vamos a materializar? ¿Cuándo vamos a hablar de este punto? ¿O cuándo se van a sentar las personas, encargadas, o los que llevan todo esto para materializar un poco o avanzar, tener un paso más sobre este tema? Y pues estos son nuestras líneas de contacto, que es el correo electrónico cibernética.domex, a través de las llamadas de emergencia, ese número telefónico que es el 275-8333, y la denuncia anónima al 089, nos canalizan a nosotros todos los reportes. Siendo sinceros, tenemos bastante incidencia y a veces se nos saturan las líneas, pero de verdad tratamos de estar ahí y de, como les decía, me quedo con la idea de que esto sirva, de que cuando nos llamen y nos marquen sea para pedirnos un consejo de cómo configurar un Facebook o cómo meterle seguridad, por ejemplo, a mi red social, antes de que me digan que acaban de ser víctimas, por ejemplo, del tema de fraude, que es lo donde más nos pegan. Muchísimas gracias, espero que haya sido de mucho beneficio.
Muchas gracias. Gracias por esta participación tan elocuente y tan cercana. No sé si alguna persona en particular tenga algún tema que quiera referir. Sí, adelante. Hombre, muy interesante la conferencia. Yo estoy totalmente de acuerdo que el tema de prevención es la parte inicial de todo esto, ¿no? Y cómo hacerlo de manera transversal. Pero me gustaría saber, estoy interesado también igual en el tema de la ley, que no sabía que se había publicado el día en marzo, pero no solamente sobre eso, quisiera ir más allá. ¿Cómo están trabajando ustedes con los municipios? ¿Qué esquemas de trabajo tienen más cercanos ante la población? Si bien es cierto, es un tema estatal, cómo se están manejando, cómo lo están llevando hacia las municipalidades, ¿no? Sabiendo el Estado de México que son 125 municipios, que tiene su contraste el Estado de México, que principalmente este tipo de ataques se podrían llevar más en las zonas conurbadas, que es para todos, por supuesto, y que tenemos un Valle de México, un Valle de Toluca incierto de tanta vulnerabilidad, pero también igual es cierto que tenemos zonas en las cuales el sur del Estado de México es un tema aparte, ¿sí? Pudieras hacer muchas preguntas, pero en este caso, ¿cómo trabajar directamente con las municipalidades o por zona? Sí, en ese tema, por ejemplo, nosotros manejamos que el municipio normalmente de hecho, algunos municipios como Nezahualcóyotl ya tienen su policía cibernética municipal, y la coordinación es, por ejemplo, en algunas ocasiones ellos nos hacen llegar a nosotros del tema de casos, porque por ejemplo, Nezahualcóyotl puede decir, yo realizo la investigación hasta esta parte, pero al final de cuentas, como les decía en un principio, todo tiene que recaer en la parte del Ministerio Público, porque aunque nosotros seamos la parte del Estado, si se está incurriendo en un delito, quien tiene que, o más bien hacia donde se tiene que dirigir ese incidente o ese reporte es al Ministerio Público. ¿Coadyuvamos de qué forma? Si nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo realizan ustedes esta parte de la canalización? Nosotros orientamos, por supuesto, de cómo tienen que hacer esta canalización, o sin problema lo hacemos a través de nosotros, pero sería como triangular una parte, ¿no? Entonces tratamos de canalizar de forma directa al Ministerio Público. Adelante, maestro. Muchas gracias, ingeniera. Un gusto tenerla nuevamente aquí en este espacio de reflexión. Uno de los espacios, perdón por la redundancia, en donde más se comenta que se comete este tipo de ilícitos es precisamente la dark web. Mi pregunta sería, ¿tiene la Policía Cibernética del Estado de México injerencia para poder perseguir delitos a través de esta red? ¿Cuáles son los alcances? Si a la luz de esta nueva ley que nos comenta, pues bueno, existe una vinculación con algunos otros organismos de índole federal para poder perseguir este tipo de delitos, ¿sería cuánto? Muchas gracias. Sí, efectivamente, como bien lo menciona, hay una coordinación bastante sólida con lo que es no solamente las 32 entidades del país, sino también a través de lo que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Y de qué forma? Por ejemplo, existe el operativo Ciberguardián, que es precisamente esta parte de, ya no quiero decir pornografía infantil, porque ya esa parte está, aunque en la legislación todavía aparece, debe de ser llamado, tratado como abuso sexual infantil, por ejemplo. No por ejemplo, sino que así se tiene que llamar. Cuando existe o se da este tipo de delitos, ya sea que sean detectados por el propio Estado o que sean detectados por otras entidades, ellos nos canalizan esos temas específicos para que nosotros probablemente seamos el conducto hacia la Procuración de Justicia, o bien ellos también lo pueden hacer de forma directa. Pero sí existe una coordinación, y sí nosotros de alguna forma tenemos esta relación. Por ejemplo, con lo que es Meta, que es Facebook, por ejemplo, a través del NECMEC, cuando ellos detectan cierto comportamiento, hemos tenido, por ejemplo, alertamientos de posibles suicidios en menores de edad, y cuando Meta detecta estos usuarios, nos arman todo el tema, ya casi todo planchado,
para que nosotros como entidad vayamos a verificar si el menor se encuentra en riesgo y poder aplicar acciones. Gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por todo. Me gustaría andar un poco en ese punto de esta última parte, si esa cooperación es bidireccional con este tipo de entidades, por ejemplo, en el caso de Meta, porque sería muy valioso que ustedes compartan casos donde ha habido ciertas situaciones y ellos, con la inteligencia de datos que tienen, pues pueda haber pues una retroalimentación. Entonces, ¿existe este trabajo de comunicación bidireccional entre empresas privadas con esta cantidad de información que tienen y ustedes? Esa como primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo hacen hoy para adquirir talento pues sí, para poder tener talento de ingenieros dentro de la policía cibernética? Sí, efectivamente existe la coordinación. Lo que son empresas como Meta, TikTok y varias empresas, de hecho no hay necesidad a veces de irlas a buscar, sino ellos te buscan, ¿no? Y efectivamente nosotros desde el año pasado somos el enlace con Meta para solicitudes de información. ¿Qué casos? Por ejemplo, Meta atiende de forma muy puntual los temas, por ejemplo, de desaparición de menores. Cuando el Ministerio Público solicita, por ejemplo, la desaparición de un menor o la búsqueda de un menor y existen los elementos para que nos pueda proporcionar la última ubicación del dispositivo móvil, nos entrega esa información para que la recuperación del menor sea rápida. Sí. Y la adquisición de talentos, pues de alguna forma se da como un tipo de selección dentro de la policía. Hay elementos, por ejemplo, que tienen ciertas cualidades y la carrera afín, porque la policía cibernética no solamente tiene que ver con la parte de ingeniero en sistemas o licenciado en informática, también tiene que ver con el tema de psicología, con el tema de derecho, que son personas que nos apoyan en gran medida. Por ejemplo, cuando tenemos el tema de derecho, a lo mejor yo en mi carrera no estuve tan familiarizada con este tema. Hoy en día sí lo tengo que estar, porque tengo que saber cuándo sí y cuándo no se puede tipificar un delito, cuándo sí, cuándo no puedo canalizar, por ejemplo, a la víctima para que se levante su carpeta de investigación y cuando regrese y me diga, ¿qué cree que no me la levantó? Porque por esto. Entonces, buscar la manera de que sí se levante la carpeta de investigación porque de alguna forma sí cuenta con los elementos. Gracias. Tenemos por acá otra pregunta. Gracias. Buenas tardes. Armando Castañeda, ciudadano. En las consideraciones de su presentación hizo mención que la policía cibernética en el Estado de México es preventiva, pero en la exposición me doy cuenta que ustedes son de un actuar reactivo. Entonces, ¿cuál es la verdadera actividad de la policía cibernética en el Estado, toda vez que me gustaría conocer en qué medida actúan con la juventud y la niñez a efecto de evitar que sean presa de reclutamientos y malas prácticas? Sí, efectivamente, en la parte de la reacción, como bien lo mencionaba, por ejemplo, en la parte del patrullaje cibernético, en la parte de las forencias digitales, todo está basado ya en un mandamiento ministerial o judicial. Entonces, ahí sí ya aplicamos la parte de la reacción porque yo ya tengo un mandamiento que cumplir. A lo que me refiero es que, por ejemplo, en el caso de las forencias yo no puedo intervenir en una comunicación si no me es autorizada por un juez, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí ya es reactivo, pero mi tarea es tratar de evitar que la ciudadanía sea víctima de estos tipos de delitos, llevando esta parte de la educación, llevando esta parte de la prevención a las escuelas, a los maestros, a los padres de familia y cualquier otro sector de la población que así lo requiera. Perfecto, muchas gracias. La última pregunta. Tenemos tiempo, doctora. Ok, la última pregunta, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Mi pregunta es, en su ponencia expuso que cuando hay una denuncia por parte de la ciudadanía y no está tipificada en el Código Penal del Estado, ¿ustedes qué seguimiento le dan
hacen un rastreo de esas cuentas que hace manifestación el ciudadano o cómo lo manejan, porque son cosas muy delicadas, ¿no? Son cuestiones que se pueden concretizar en algo más, no solamente en una amenaza, sino en un secuestro, en un homicidio, en un feminicidio, ¿no? Entonces sí es muy importante. ¿Qué seguimiento le dan ustedes para aterrizar esa cuestión de la denuncia, aunque no esté tipificada? Claro. Gracias. Gracias. En este caso específicamente, por ejemplo, en el caso de amenazas, nosotros cuando la ciudadana dice, me siento vulnerable, la canalizamos sí, aunque sabemos que probablemente por el tipo de amenazas no se ha tipificado el delito, pero sí puede ir porque sí hice mención con respecto a la denuncia de hechos. Y en el caso de lo que indique el Ministerio Público, se le pueden brindar con esos elementos, se le pueden brindar medidas de protección, ¿no? Pero eso ya no me corresponde a mí como Policía Cibernética, sino al Ministerio Público. Ahora, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, con un tema de contenido o con un tema de publicaciones? Por ejemplo, se da mucho la parte de difamación en redes sociales. Existen mecanismos que nosotros utilizamos, no sin antes haber guardado la evidencia para que la ciudadanía o la ciudadana que está siendo afectada lo lleve como dato de prueba ante el Ministerio Público. Apoyamos a que ese contenido esté el menor tiempo posible en Internet, como por ejemplo, si hablamos de un tema de fraude, que esa página donde ya fueron víctimas 5, tratamos de hacer el reporte lo antes posible, no sin antes tener ya la evidencia guardada, de dar de baja o solicitar la baja de esa página para que más personas no caigan o no sean víctimas de estos incidentes. En el caso, por ejemplo, de temas de difamación, apoyamos a la persona o a la víctima, a la persona que está siendo víctima, a sacar precisamente estos datos de evidencia que le van a servir a ella y tratamos de hacer los reportes lo antes posible para evitar que este contenido continúe dentro de la red. Perfecto, muchas gracias, ingeniera. Bien, antes de que demos por finalizada esta participación, bueno, ustedes no nada más están aquí escuchando atentamente a nuestra querida ingeniera que amablemente nos ha compartido esta información, sino a ver todos su teléfono celular en la mano. Todos, todas, eso. Muy bien, les voy a aplicar la misma que les hago a mis alumnos en el TEC, aquí está Manuelito y sabe, ¿ok? Soy profesora del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, desde hace 23 años casi. ¿Teléfono? ¿En el corazón? Júrenme y júrense que este equipo que tienen en sus manos es parte de su derecho a la intimidad. Tráiganlo presente. Nadie tiene derecho, ni sus papás, aunque les paguen el teléfono y les paguen la tarifa que implica esto mensualmente, a invadir su privacidad e intimidad. Todo derecho trae aparejadas obligaciones. ¿Qué obligación tenemos? Por el amor de Dios, Jehová, Buda, Yahvé, Alá, la deidad de su preferencia, ayuden a que esto esté protegido. Pónganle mendigas contraseñas y sepan dónde las guardan, por favor, ¿sí? Entonces, dicen o traen un adagio popular nuestros honorables agentes de tránsito y dicen, ayúdeme, por favor, señorita, señor, ayúdeme a ayudarle. Por favor, ayudemos en esa prevención, justo conservando lo que tenemos de información íntima aquí, de la naturaleza que nosotros estimemos pertinente, protegiéndola, ¿sí?, con las contraseñas correspondientes, resguardando esas contraseñas y, por favor, ¿a quién le prestamos nuestro equipo celular? Por favor, resguárdenlo, ¿va? Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues hay que estar atentos a estas instrucciones. Vamos a pedirle, por favor, doctora Verónica
Hernández Alcántara, directora de Certificación, Capacitación y Extensión del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, haga entrega, por favor, a la ingeniera Asunción Álvarez Alvarado, encargada de la Policía Cibernética del Estado de México, este reconocimiento que le otorga el Poder Judicial del Estado de México, con el aplauso de todos ustedes, por favor. Doctora, reciba con mucho cariño este presente también del Poder Judicial del Estado de México. Gracias por su apoyo. Gracias por su participación a ambas dos en esta conferencia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues de esta manera es como damos por finalizado el primer día de este foro. Nos esperamos el día de mañana. No se les olvide registrar su asistencia. Que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias a todos. Conste que hicieron un juramento, ¿eh? Se juraron a ustedes que iban a proteger su información. Háganlo, por favor. Gracias.